en las cuatro pruebas no paramétricas que vamos a ver, eso hay que hacer constantemente. A los datos, así, juntos, unidos como si fuera una sola muestra, le asignamos rango, resolvemos empate y luego separamos. En la prueba de glucosa separábamos los que eran negativos y positivos. Ahora vamos a separar simplemente los rangos de la muestra 1 y los rangos de la muestra 2. ¿Correcto? Los vamos a separar. Primero los tenemos todos juntos, le asignamos rangos y luego separamos. ¿Qué rangos corresponden a la muestra 1 y qué rangos corresponden a la muestra 2? ¿De acuerdo? Y luego esos rangos, una vez que son separados, se suman. Y eso le va a dar la suma 1 y la suma 2. ¿De acuerdo? Ese 1 y ese 2. Es así como le llamamos a esos dos valores. Y esos dos valores que usted obtenga, a partir de hallar rangos de la muestra 1, rangos de la muestra 2, pues son solo dos muestras, se va a encontrar la suma 1 y va a encontrar la suma 2. ¿Sí? Y una vez que tenga esa suma, va a tener ahora sí que aplicar algunas formulitas adicionales. Debe calcular, a partir de esos valores, usted lo que tiene que calcular es un valor que le llaman U sub 1 y otro valor que le llaman U sub 2. ¿De acuerdo? Y acá es ordenar datos, resolver empates, luego sumar rangos. Luego calcula el valor U sub 1 y el valor U sub 2. Uno de estos dos valores que usted va a encontrar aquí es el que debe ir en la fórmula. ¿Han visto la fórmula? Dice U menos N1 por N2, etcétera, etcétera. Es este al que me refiero aquí. Mire, usted necesita un valor de U. ¿Cuál es ese valor de U que finalmente vamos a poner? El que resulte de hacer con las sumatorias S1 y S2. ¿Cuáles son las dos fórmulas que tienen que acordarse? Estas dos. Fíjense, haya U sub 1 y haya U sub 2. ¿Correcto? Uno de esos dos valores, primero tengo que dar la suma de rangos porque fíjense que cada uno depende de la suma de rangos, ¿no? El tamaño muestra y la suma de rangos. Y con eso calcula U sub 1 y U sub 2. Uno de esos dos debe estar en la fórmula. Ahora, ¿cuál es el criterio para que usted diga cuál de los dos va en la fórmula? Es ese de. Depende de su hipótesis alternativa. Si la hipótesis alternativa es menor que, tome el mínimo. Si la hipótesis alternativa es mayor que, tome el máximo. Y si es bilateral, en realidad cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? Ese debe ser el criterio para elegir. Una vez que lo tiene, lo reemplaza en la fórmula y ahí termina, bueno, calcula su p-valor y ese es su paso 3. Como ven, requiere de varios cálculos, no son complicados, pero es un poco laborioso. Entonces, tenemos que hacer esto con el Excel, por ejemplo, ya los rangos, sacar sumas, y ahí empieza ya la fórmula. Ese par de fórmulas le va a salir dos valores de U. Uno de los dos tiene que ser el que va de la fórmula. ¿Cómo lo eligen? Depende de la hipótesis alternativa que usted haya planteado. Todo está sujeto a lo que hizo en el paso 1, como siempre ocurre en las pruebas de hipótesis. Y una vez que tiene el valor de Z, vaya su p-valor y bueno, y ahí lo demás ya lo sabemos, ¿no es cierto? Paso 4 y paso 5, decisión. Pero lo nuevo es, bueno, ¿cómo llegamos a todo esto de aquí? Este es el caso de que tenga dos muestras independientes.
lo que tiene que ver con una sola muestra. Ahora vamos a ver el caso de dos muestras que son esta de Miller y esta de Micro. Esta es la que tenemos que ver. Dos son muy ¿verdad? Cómo hallar uso 1, cómo hallar uso 2 y hallar su estadístico de prueba. Y no se olvide que eso es en reemplazo. O sea, ¿qué prueba reemplaza eso? Si no cumple la normalidad, está reemplazando esta prueba, la prueba Z, donde no se cumpla, o la prueba T de student, o la prueba T de web. Esta prueba reemplaza cualquiera de estas tres. Es decir, si usted ve que se cumple la normalidad, tendrá que elegir cuál de las tres le corresponde, si es que se cumple la normalidad. Y ahí tiene el criterio, si las varianzas son iguales o diferentes, si conocen o no se conocen, ya eso ya lo hemos visto. Pero no quiere decir que no tenga nada que ver con lo que estamos trabajando ahora. Porque si a usted le sale que es normal, va a volver a trabajar esta parte. Si cualquiera de esas pruebas, usted observa que la variable no tiene distribución normal, entonces la prueba que va a reemplazarla es esta de acuerdo? La prueba U de Manning, la que vamos a ver ahora. ¿Correcto? Vaya relacionando eso para que vea por dónde tienen que ir, si tienen que trabajar dos muestras y comparar. Bien. Vamos a ver este caso entonces, el de aquí. Como ven, son problemas cuyo enunciado es similar al que han estado teniendo, ¿sí? En ese caso tiene que este gerente de ventas del supermercado Pronto afirma que el monto de consumo, fíjate que habla de promedio, ¿de acuerdo? El monto promedio de consumo de los clientes de dos sucursales, una en Santiago de Surco y la otra en Miraflores, él afirma que son diferentes. Por lo tanto, hay que requiere investigar por qué ocurriría eso. Bueno, eso es solamente una afirmación de enlace y lo que se quiere es evaluar esa afirmación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si quiero evaluar lo que él afirma, es que voy a comparar dos promedios, que son promedios independientes, porque los clientes de Surco son diferentes a los de clientes de Miraflores. Muestras independientes. Y acá incluso les dice, ¿no? Se tomaron muestras independientes. Una de cada una de las sucursales, ¿no? Que hasta ahora, hasta ese momento, ¿eso cómo lo resolveríamos? Con una T de Student, o una T de Welch, o una normal estándar, ¿no es cierto? Pero, si se dan cuenta, la diferencia es que en ningún momento, porque hasta ahora se los decía, ¿no? Asuma que la variable tiene distribución normal, pero ahí no les dice nada de eso, ¿no? Simplemente dice, estos son mis datos, y después le dice, utilizando 5% de significancia, ¿qué podemos decir con respecto a lo que afirma el gerente de ventas? Y los resultados son los que le muestra ahí, ¿de acuerdo? Entonces ya no me dice que tiene distribución normal. Hasta la última práctica, se han dado cuenta, les decía, ¿no? Asuma que tiene distribución normal y que ustedes procedían a trabajar como distribución normal. Bien, este caso no lo dice, por lo tanto, como se trata de promedios, dos muestras independientes, yo tengo que ver si la prueba tiene distribución normal de la variable, ¿correcto? Entonces, lo que hace es poner estos datos en un YAML. Toda prueba de normalidad sí lo tienen que hacer en YAML, no hay otra forma, ¿de acuerdo? Toda prueba de normalidad lo tiene que hacer en YAML. Pero ahora estamos hablando de dos muestras independientes. Entonces vamos a abrir el archivo con YAML un ratito. O bueno, recuerden también que usted tiene que visitar estos datos cuando son muestras independientes. Los debe digitar definiendo dos variables, ¿no es cierto? Dos columnas. Ahí está. Pone la sucursal y pone la variable. Una debajo de la otra. Porque son muestras independientes, ¿no es cierto?
sucursal, tengo los Surco y Miraflores, y consumo, el monto es una variable cuantitativa, como siempre lo hemos estado haciendo, como si fueran haciendo la prueba PSU y TDV. Ahora el detalle es tengan en cuenta. Si usted trabaja una sola muestra, y lo vimos en la primera prueba, ¿no? Cuando era Willy Coxon para una muestra, ingresamos acá una sola muestra. Y en una sola muestra, ahí tenía la prueba de normalidad. ¿De acuerdo? Si usted tiene dos muestras independientes, este caso para nosotros, prueba T para muestras independientes, ingrese a prueba T para muestras independientes y ahí también va a tener su propia prueba de homogeneidad, su propia prueba de normalidad. Aquí está. ¿Correcto? Y lo vimos cuando hicimos ANOVA. Cuando son tres muestras o más, la prueba de normalidad lo tenemos en ANOVA. No es que siempre va a ir al mismo lugar para prueba su normalidad, ¿no? Lo que pasa es que el YAMOVI trabaja con la prueba de normalidad de los residuales. No, fíjense que no hace la prueba de normalidad de cada muestra por separado. Hace los residuales y con eso estamos trabajando nosotros. Por eso tiene una sola prueba de normalidad. Lo primero entonces, para que tengan en cuenta, ¿voy a hacer la prueba de normalidad? Sí. ¿Y dónde lo voy a hacer? Donde le corresponda. Pues si es una muestra, si son dos muestras independientes, si son dos muestras emparejadas, o si son más de dos muestras. ¿De acuerdo? Entonces, como nosotros tenemos muestras independientes, vamos a ingresar aquí para muestras independientes y voy a seleccionar mi variable. La variable que quiero ver si es normal o no es el consumo. Y lo voy a ver según la sucursal. Y fíjense cómo el YAMOVI tiene en ese mismo panel las tres pruebas alternativas. ¿Ven? Tiene la T de Sude, tiene la T de Wells y tiene la U de Manil, la que vamos a ver ahora. Pero antes, para saber cuál de ellas es, yo necesito la prueba de normalidad. Aquí simplemente voy a aplicar este botoncito y ahí tiene la prueba de normalidad. Y tiene una muestra de 20 datos, menor que 50, corresponde trabajar la prueba de Shapiro, ¿no es cierto? 0.034. ¿Es normal o no es normal? No. No tiene distribución normal. 0.0, rechazamos H0, por lo tanto la variable monto de consumo no tiene distribución normal. ¿Eh? Y si hubiera sido sí, entonces usted tendría que haber dicho, bueno, es la T de Sude o la T de Welch. ¿Qué tiene que hacer antes de eso? Su prueba de homogeneidad. Todo lo tiene en un solo panel, ¿cierto? Hubiera tenido que hacer eso. Pero como no es normal, esto ya no es necesario. Por eso les digo, siempre hagan primero la prueba de normalidad. Eso va a determinar si usted necesita hacer la prueba de homogeneidad o no. Entonces, nosotros vamos a verlos por ahí. Bueno, esa es la forma de obtener los resultados. Entonces, simplemente aquí lo formalizamos, ¿no es cierto? Nuestra prueba de normalidad. La variable monto de consumo, ¿no?, mensual de los clientes supermercados pronto se ajustan a una distribución normal, no se ajustan a una distribución normal como siempre, fijan su alfa y ahí está el p-valor 0.034, que es el que salió en la tablita que van a ver aquí, ¿no es cierto? Aquí está Shapiro-Wilk porque es menos de 50 y como es menor que alfa se rechaza la hipótesis, por lo tanto no tiene distribución normal. Y me corresponde trabajar una prueba no paramétrica. Y la prueba no paramétrica para dos muestras independientes es la U de Manil, ¿correcto? Dos muestras independientes que no cumplen la normalidad,
prueba Ullman-Yee. Y ahí comenzamos con nuestra prueba Ullman-Yee, ¿cierto? Los 5 pasos para todas esas hipótesis que vamos a trabajar, siempre nuestros 5 pasos. Si el problema involucra mediana directamente, entonces usted esta prueba no la tiene que hacer, ¿no es cierto? No es necesario. Si le dijera el monto mediano del consumo entre los clientes de Suki y Miraflores son iguales o no, de frente se pasa a la prueba no para mí. Y entonces lo decimos, ¿de acuerdo? Primero, definimos nuestros 2 parámetros, planteamos las hipótesis, ya la hipótesis que queremos verificar. En nuestro caso sería, bueno, voy a ponerlo aquí. A los clientes de Surco le voy a llamar 1, monto promedio del consumo de los clientes del supermercado Pronto en Surco, y a los clientes de Miraflores le voy a poner uso 2, ¿de acuerdo? Monto promedio de consumo de los clientes del supermercado Pronto en Miraflores. Bueno, queremos evaluar lo que afirma el gerente y él dice que existe una diferencia significativa y eso le preocupa. Así es que, como siempre hemos dicho, en H0 siempre vamos a plantear que son iguales, por lo tanto lo afirmado por el gerente no es correcto, ¿sí? ¿Está bien? Lo afirmado por el gerente no es correcto. Por lo tanto, H1 debería confirmar lo que él dice. Y lo que él dice es que hay una diferencia significativa. No afirma dónde es mejor, dónde es más, dónde es menos. Así es que nos corresponde una prueba bilateral. Entonces, como ustedes ven, esto es lo que siempre hemos estado haciendo. Ahí no va a cambiar nada. Sus parámetros, sus hipótesis, bajo los mismos criterios conceptuales, teóricos que hemos visto. Y eso va a seguir siendo una constante. Fijan el alfa y acá es lo nuevo, ¿no es cierto? Yo necesito hallar esa fórmula y el p-valor, ¿de acuerdo? Y para eso, lo que hemos visto, necesito los rangos y de los rangos tengo que hallar los valores de U1 y U2 y hacer todo el procedimiento. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar ahora, lo vamos a llevar a un Excel para ver el procedimiento. Entonces lo que hay que seguir aquí es esto, ¿no? Estos pasos que nos indican. Primero, considere las 2 muestras como si fuera una sola muestra. Porque no se asignan rangos por separado, sino las consideramos como una sola. Y luego le asignamos los rangos y si hubiera empate, resuelve empate. ¿Correcto? Entonces, veamos. Lo voy a poner así. Aquí están los datos, como si fuera una sola muestra. Pero lógicamente yo necesito saber a qué sucursal pertenece, porque en algún momento lo tengo que separar. Esos son los datos originales que voy a poner. Entonces tengo la muestra de Surco y la muestra de Miraflores. Que me dice que a esto, como si fuera una sola muestra, le asigne rangos y resuelva empate. Entonces lo que tengo que hacer, le tengo que asignar rangos a este grupo de datos. Listo. Y para eso lo que tengo que hacer
es ordenar esto de aquí, ¿no es cierto? De menor a mayor. El menor de ellos hasta el mayor, como si fuera uno sobre, como dicen. Entonces le voy a pedir que lo ordene de menor a mayor. Sí, ¿no? Para que siempre mantenga a qué muestra pertenece cada uno. Y lo ordena. Lógicamente al ordenarlo va a mezclar todo, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces 1, 2, 3 y así los rangos que corresponden. En principio lo considero como si fuera uno solo. Y ahí están mis 20 datos, ¿no es cierto? Esos son los rangos para cada uno de ellos. Luego debo separar los rangos que corresponden a la muestra 1, vamos a llamarle R1, y los rangos que corresponden a la muestra 2, que le vamos a llamar R2. Pero antes, lo que acá les dice, asigne rangos y resuelva empates, ¿cierto? Antes de separar los rangos, le vamos a ver si hay empates, y es acá donde tenemos un empate. ¿Correcto? Ahí tenemos un empate. Esos dos, no, creo que hay otro más. Y después, creo que ninguno. Ya. Así es que eso hay que resolverlo, hay que corregir. ¿Qué valor debe ir acá? ¿Cómo resolvíamos ese empate? Era la posición promedio, ¿no es cierto? Si está en el segundo y en el tercero, entonces el promedio sería 2.5 y 2.5. ¿Correcto? Eso es resolver empate, ¿no? Veo qué números se repiten, veo qué posiciones ocupan y le doy el promedio. Puse 25 4 veces. Entonces tiene que ser el promedio de las 4 posiciones que está ocupando. ¿Sí? Ahora sí, los tengo ya resuelto, ¿no? Tengo rangos y he resuelto empate. Lo siguiente es esto, ¿no? Dice, separe los rangos que corresponden a la muestra 1 y los rangos que corresponden a la muestra 2, ¿de acuerdo? Yo le he llamado surco, muestra 1, y a la muestra 2 le he llamado Miraflores. Así es que este 1 debería estar aquí, ese 2.5 también, ¿no es cierto? Después este valor 5, no, estoy buscando los que corresponden a surco, solamente surco, es la muestra 1. Ese 7, 8, 9 también son surco. Este 14 y este 15, este 18 y este 20. ¿Correcto? Solamente he marcado los rangos que corresponden a la muestra 1. Es el rango, no el valor de la variable. ¿De acuerdo? Solamente el rango. El valor de la variable ya de aquí en adelante lo dejamos. Esto ya no importa, lo que importa es el rango. Listo, estos son los de surco. Y lógicamente el resto son de Miraflores, ¿no? El rango 2.5, uno de ellos es de Miraflores, el 4, el 6, el 10, 11, 12, 13, el 16, 17 y 19. ¿Está bien? 2.5, 4, 6, 11, 12, 13. Bien, eso es lo que hay que hacer, separar los rangos de la muestra 1 de la muestra 2. Es similar a lo que vimos en la prueba de Wilcoxon, solo que ahí separaban rangos con signo negativo
y rangos con signo positivo. Esa es la primera prueba que vimos. Luego lo que hay que hacer es simplemente sumar. Entonces voy a hacer la suma de todos los rangos que corresponden a la muestra 1. Y voy a hacer la suma de todos los rangos que corresponden a la muestra 2. Este es el R1 y el R2. Perdón, no es. Bueno, a esto le estamos llamando la suma de rangos 1 y a esto le estamos llamando la suma de rangos 2. ¿Sí? Entonces separo los rangos y hallo la suma. Con eso hay que ir aquí. Con eso tenemos que hacer estas dos fórmulas, ¿ven? Esta fórmula para hallar U sub 1 y esta otra fórmula para hallar U sub 2, donde N1 y N2 son de 10 datos cada uno. Acá sí hay que evaluar varias fórmulas, 3 fórmulas en realidad, ¿no? Primero U sub 1, U sub 2 y al final el valor de C. Voy a volver a visualizar. Ahí está. Entonces, el problema es esto, ¿no? Bueno, no el problema, sino el procedimiento me pide que separe los rangos. Miren, un detalle acá nada más. Solo otra manera de hacerlo, ¿eh? Ya ustedes dependerá de cómo prefieren trabajarlo. En este caso, como lo estamos viendo ahí, he tenido que separar para cada uno de los rangos. Bueno, cuando lleguemos a la prueba de Kruskal-Wallis, Kruskal-Wallis es un poco la generalización de esa prueba. En lugar de tener 2 muestras, va a tener 3 o 4 o 5, ¿de acuerdo? Y le va a decir lo mismo. Considere todas las muestras como si fueran unas solas, asígnele rangos y resuelva empates. Y luego separe los rangos de cada muestra. O sea, si tengo, por ejemplo, 4 grupos que quiero comparar, voy a tener que separar 4 columnitas. El rango 1, 2, 3, depende de cómo le he llamado a cada grupo. Entonces, una alternativa es que usted pueda hacerlo así también. Hasta ahí está resuelto el problema de hallar rangos suma 1 y suma 2. Ya lo tienen ahí, es una manera de hacer. Entonces, la otra forma es, voy a separar esto de acá, solamente esta partecita. Cuando ya le asigné rangos y resolví empates, lo estoy copiando a este lado para no mover lo que habíamos calculado. ¿De acuerdo? Simplemente lo estoy copiando. Entonces, si usted ya le asignó rangos, el procedimiento que sigue es este que acabo de hacer con usted, separando uno por uno. Lo otro es que si ya le asignó los rangos, le puede pedir que ordene ahora los grupos, ¿no? Le pido que lo ordene, como está en un texto, de la A a la Z, ampliando selección, le digo que sí, y ahora lo vuelvo a juntar todos, ¿correcto? Entonces, si usted quiere hallar la suma de rangos 1, es S1, ya lo tiene separadito acá, simplemente tiene que sumar los rangos que corresponden
a la muestra de surco que ya lo tiene aquí separado. ¿Correcto? Pero la del surco, ¿no? Voy a sumar acá. La suma de rangos de surco. Flores. Volver a copiar, acá tengo mis rangos. Entonces ahora le voy a decir que esto los reacomode, los vuelvo a ordenar de la A a la Z y marcando. Y vuelve a juntar, ¿no?, todo lo que es Miraflores con sus rangos y todo lo que es surco con sus rangos. 1, 2, 5, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 19. Y aquí lo que tendría que sumar es sumar los rangos que corresponden a su, que serían estos, que son los mismos que tenemos acá, solo que ya los juntó y debería dar ese 99.6. Entonces ahí usted tiene la suma 1, sin tener que separar cada uno de ellos. Y acá tendría la suma 2 con la suma de los rangos de Miraflores. Miraflores son estos de aquí. Y le va a salir lo mismo. Ya es cuestión de cómo prefiera trabajar. ¿De acuerdo? Acá ya no tiene que estar separando grupo por grupo, los vuelve a juntar y ahí tiene 99.5, 115 o lo mismo que acá 99.5 y 110. ¿Correcto? Bueno, eso implica hallar esta prueba de Euler-Mann, ¿sí? Asignar rangos, resolver empates, separar por grupos. Y cuando lleguemos a la parte de Kruskal-Wallis va a ser exactamente lo mismo, pero con 3, 4, depende de cuántos grupos le den. Kruskal-Wallis es para más de 3 grupos. Entonces, eso podría ser una alternativa un poquito más sencilla, ¿sí? Pero ya, como les digo, depende de cómo prefieran manejarlo el Excel, ¿no? Entonces nosotros estábamos aquí, ¿de acuerdo? Volvemos al problema. Estábamos aquí, en este proceso, ¿no es cierto? Necesito estimar este valor y para eso necesito el valor de U, pero para hallar U necesito las sumas. Esas dos sumas son las que acabamos de hallar en Excel. 99.5, 115. Lo del Excel, lo del Excel está ahí. Entonces, hallo el valor de U sub 1, ¿de acuerdo? Hallo el valor de U sub 1. Ya saben, bueno, desde el comienzo se sabe que N1 es 10 y N2 es 10. Así es que simplemente reemplazamos, ¿no? 10 por 10, 100, 10 por 10 más 1, entre 2, menos S1, ¿de acuerdo? Menos S1. S1 es la suma de rangos de la muestra 1, y ahí tiene U sub 1. Y hacemos lo mismo con U sub 2. N1, N por N2, N2 por N2 más 1. Y bueno, como son muestras del mismo tamaño, acá vamos a ocurrir lo mismo. Pero ahora le restan 110.5, que era la suma 2. Y eso le va a salir 44.5. Uno de los dos, el 44.5 o el 55.5, debe ser el valor de U
que corresponde poner en la foto, ¿no? Esto salió 55.5 y esto 44.5. Uno de los dos debe ser el U final, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el criterio? La hipótesis alternativa, ¿no es cierto? Si es menor, tome el más pequeño, 44.5. Si es mayor, tomo el mayor. Y si es bilateral, le dice reemplace cualquiera de los dos valores. Así que como nuestra hipótesis es bilateral, era igual versus diferente, voy a tomar cualquiera de ellos, por ejemplo el 44.5. Y eso lo reemplaza, ¿correcto? Reemplazamos 44.5 y nos da menos 0.4151. Ese es finalmente el estadístico de prueba que necesito, ¿correcto? Menos 41.58. Ahora usted vea un detalle. Si usted reemplaza, si usted hubiera elegido el U, como le dice cualquiera, se elige el 55.5. En realidad, cuando reemplace ahí, verifíquelo, le va a salir 0.4152. Le va a salir el mismo valor, pero en positivo. Tenga en cuenta ese detalle, ¿eh? Cada vez que tenga uso 1 y uso 2 y se reemplace el valor, uno le va a salir negativo y uno le va a salir positivo. El mismo valor negativo y positivo. Bueno, hemos decidido tomar por esto ese valor, por ser bilateral, y con eso hayan su p-valor. Bueno, lo del p-valor también es lo que venimos calculando en todas las pruebas, ¿no es cierto? Es un p-valor bilateral, no se olviden, ¿no? Es un p-valor bilateral. Lo que tiene que hacer es calcular la probabilidad de que sea menor a menos 0.4158 y multiplicarlo por 2, ¿no es cierto? En una normal estándar. Ese es el paso 3, un poco laborioso, un poquito largo, pero ese es el procedimiento de los métodos no paramétricos. ¿Okay? Profesor, esta prueba se puede hacer en Java. Ya vamos a ver, igual siempre hay que tomarlo con cuidado, pero sí te da información. Entonces, bien, el siguiente paso, ya bueno, lo demás es conocido como por ustedes. Entonces, la región crítica era una prueba bilateral, por eso es que se ha dividido en dos partes, ¿no es cierto? Alfa medios, normal estándar 1.96, y vamos a observar nuestro punto crítico. Y si se dan cuenta, no hay ningún problema porque usted tiene en la región crítica es una distribución normal. La normal estándar está centrada en 6, menos 1.96 y 1.96. Noten el detalle. Si usted reemplaza 45.5 le va a salir menos 0 punto por aquí. Zona de aceptación, ¿sí o no? Si usted reemplaza el 55 le va a salir lo mismo pero positivo, tan cerquita de 0 pero por el otro lado. En ambos casos acepta, no cambia la decisión, ¿de acuerdo? No cambia la decisión. Y si hubiera tenido que rechazar porque era muy grande, hubiera estado aquí o hubiera estado aquí. No se va a contradecir. Esa es la
tienen, o bueno, el detalle que deben tener en cuenta en este caso. Entonces ahí, el Z es, como he tomado el menor, me va a salir menos, está en la zona de aceptación, o el P valor mayor que alfa se acepta H0, y por lo tanto la evidencia nos dice que lo que lo afirmado por el gerente no es correcto, ¿de acuerdo? No hay evidencia de que haya una diferencia significativa en el monto promedio de consumo de los clientes en Miraflores y en Sur, ¿correcto? Paso 4 y 5 también, como en todas las hipótesis, ¿sí? Lo único nuevo que estamos viendo con estas hipótesis es la forma en que hay que calcular esa hipótesis. Como los métodos no paramétricos no trabajan con los datos de la variable, trabajan con el orden, no sé, eso le llaman estadísticos de orden. Entonces hay que hacer todo eso, hay que ordenarlo, asignarle rangos y con eso trabajar. Bien. Entonces lo otro es lo que presentaba su compañero. Esto se puede hacer con Jamovi. ¿Qué información me da Jamovi en este caso? Vamos a verlo entonces ya. Ya lo tenemos los datos para hallar, lo habíamos puesto para hallar la prueba de normalidad. Y vamos a ver entonces ¿qué nos devuelve ya voy de todo esto que hemos hallado en Excel? ¿O qué información nos da? Ahí. Bien, lo que hemos visto es la prueba de normalidad. Eso sí, de todas maneras lo va a hacer en Java. Y como acá nos salió que la variable no tiene distribución normal, deberíamos usar la prueba U de Manubin. ¿Sí? Ahí está. U de Manubin, acá la tienen, junto con las pruebas alternativas, ¿no? La T de Student y la T de Welch. Entonces, cuando se trate de dos promedios, ahora su esquema tendrá que ser así, ¿cierto? En el caso de dos promedios. Tengo que comparar dos promedios. Aquí está. Entonces necesito saber si son independientes o muestras relacionadas, ¿no es cierto? Listo. Si son independientes, que es el caso que estamos completando hoy día, tengo que ver la prueba de normalidad, como vimos hoy día, ¿cierto? Entonces, cuando me sale que no es normal, me lleva directo a una prueba no paramétrica, la que acabamos de ver, la prueba de Manubin. Si resulta que la variable sí tiene distribución normal, por eso les digo, primero se hace la normalidad, porque si es normal, recién usted hará sus pruebas de homogeneidad. Si no es normal, no necesita, miren, si no es normal, directo a una prueba no paramétrica, ¿de acuerdo? Si resultara normal, sí, pues tengo que ver la prueba de homogeneidad, varianzas iguales o desconocidas, la prueba de homogeneidad, lo que me dice la T de Student o la T de... Bueno, una alternativa a cualquiera de estas tres, como ustedes ven aquí, cuando no se cumple la normalidad, es la prueba U de Manubin, ¿correcto? Cada vez que tenga que hacer comparación de dos grupos con respecto a la media o la mediana, este es el esquema que tienen que seguir, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver después, en la segunda parte de la clase, vamos a completar el caso de datos emparejados. Ya habíamos visto la T de Student, de datos emparejados, la T. Esta de aquí.
esta de datos emparejados, ¿no es cierto? Requería también distribución normal. Eso lo tenemos aquí. Aquí está. Esta es la prueba. Cuando la variable tiene distribución normal, ahí está. Cuando no tenga distribución normal, es la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas. Acá tiene el esquema para comparación de dos grupos. La clase anterior lo vimos para una sola y después veremos la de Kruskal-Wallis para K-media, ¿cierto? Cuando tiene K-media. Ya se los había adelantado. Este esquemita se los hice en clase, ¿cierto? Cuando hicimos análisis de varianza. Lo único que tenemos que hacer ahora es ver cómo se hace esta prueba de Kruskal-Wallis, ¿no es cierto? Entonces, vayamos viendo. ¿Cómo lo puedo hacer con Yamovi? Aquí. En realidad le da información rapidita y fácil. Simplemente marcamos esto. U de Mann-Wigner y prueba bilateral. Dos cositas. ¿Está bien? Y esto es lo que le da el Yamovi. Simplemente este cuadrito. ¿Correcto? Ahora, si le pongo mayor, miren cuánto me da, 44.5, ¿ah? 44.5. Le pongo mayor que me sigue dando 44.5. Le pongo menor que y me sigue dando 44.5. ¿Correcto? Siempre le da un valor 44.5. A ver, vamos a compararlo con lo que hemos hallado. En el Excel. El Excel, aquí. Eso es lo que hemos hallado en Excel. Y eso es lo que me devuelve el Yamovi. Aquí. Me devuelve este estadístico de prueba, 44.5. Y como ven, no es la suma 1 ni la suma 2. No le da la suma 1 ni la suma 2. Ya hemos dicho que el p-valor corresponde trabajar a nosotros. Así que por eso es que no coincide. ¿Ven? El p-valor en las pruebas no paramétricas, el p-valor usted lo tiene que calcular porque el p-valor que da el Yamovi lo da asociado a ese estadístico que él da. Nosotros queremos el p-valor asociado al z, ¿no? Al valor z que hemos hallado. Nada más se le dice cuál es su prueba, bilateral, unilateral, y como vieron ya no influyo sobre esto. Y eso es todo lo que le da el Yamovi. Eso es todo lo que le da el 44.5. Y si lo vemos aquí, coincide con este de acá. Eso es lo que le da el Yamovi. El mínimo entre U1 y U2 siempre le va a dar el mínimo entre los dos. Es decir, siempre le va a dar asumiendo lo que le ocurrió con la anterior, con la prueba de Wilcox. El Yamovi le devuelve un U para una prueba unilateral hacia la izquierda. Y obviamente para una prueba bilateral también, porque como la bilateral dice escoja cualquiera de los dos, entonces también le sirve. Entonces, sí, les resuelve hasta aquí, ¿correcto? Ahora, lo que no ve con Yamovi es todo lo que hemos visto con el Excel, ¿cierto? No se ve, no hay forma de saber cómo es. Eso hay que trabajar. Pero ya les devuelve el mínimo entre U1 y U2. Eso es lo que te da ya, ¿de acuerdo? Directamente de ese valor. Así es que de ahí en adelante hay que trabajarlo uno mismo, reemplazar el valor. Y el p-valor que les digo no va a coincidir porque este p-valor que hemos hallado corresponde a este estadístico que hemos hallado. ¿Sí? Y el p-valor de Yamovi no le da, va a haber 0.7, este es el punto 60. Profesor, ¿y cómo podríamos hallar el U2 usando el valor de U1 que nos da Yamovi? ¿Se puede? Ahí hay que saber ya una cosita. Ya no es la suma de los n primeros, es con el
esto, pero en realidad está detrás de eso. Si se dan cuenta, con respecto a 50, el uso 1 y el uso 2 están equidistantes, ¿sí o no? Porque miren, 44.5 a 50, 5.5 de distancia, pero como es menor, no salió negativo. Cuando ustedes reemplazan 55.5, está a la misma distancia de 50, ¿correcto? Solamente que como es mayor va a salir positivo, por eso decía va a salir negativo y positivo. Entonces, si Yamuri les da el uso 1, ustedes saben cuánto es N1 por N2 sobre 2, el uso 2 está a la misma distancia. Si aquí hay una distancia de 10, acá va a haber otra distancia de 10. Y esa sería una forma de dar el uso. ¿Correcto? Porque ese es el promedio. En realidad la teoría de atrás dice, bueno, la aproximación a la normal es una normal con esta media y esta varianza y bueno. Entonces, si lo vemos de manera, digamos, como una alternativa, un artificio, están a la misma distancia. Entonces, como esto te da Yamuri y tú sabes tus tamaños de muestra, puedes hallar el uso. En realidad lo pueden hacer. Solo hay que poder. Y si no se acuerdan de eso, el Excel siempre es la salvación. Solo que hay que tener tiempo y paciencia. Muy bien, entonces ahí tenemos la prueba para dos muestras independientes. Vamos a tomar el descanso y vemos la prueba de dos muestras relacionadas, ¿no? Para completar nuestro esquema de